Vamos a, vamos a retomar ese tema y vamos a tratar de agregarle un poquito. Espero que salga algo que nos sirva, espero que salga algo que sea útil, porque acá, pues, vamos entendiendo la esencia de la Torah, la esencia de la instrucción. La esencia es ponerla en práctica, ¿no? Esa es la esencia de la Torah. Mucha gente se desvía y hacen del conocimiento de la Torah la esencia. A tal grado que una vez que según ellos ya entendieron la Torah, algunos llegan a afirmar inclusive que ya no necesitan guardar la Torah, porque el mandamiento solo representa una verdad espiritual a la cual ellos ya han podido acceder. Entonces ya no necesitan ya observar la Torah. No necesitan guardar los mandamientos porque para ellos ya han logrado entender lo que está oculto a través del juicio, a través del mandamiento, a través del decreto, y ya no se sienten en la libertad de no guardar Shabbat, de no guardar fiesta, de no guardar kosher, y bueno, solo aceptan algunos preceptos morales, ¿no? Pero sienten que ya, pues no es así, no es así. No se trata de venir acá a la Torah y descubrir secretos y saber que la gematría, que esta palabra, que suma tanto y que igual que la otra palabra de allá y por lo tanto esto significa así, asá, y que, y que aquí está el sod y el conocimiento que oculto que... no se trata de eso. No se trata de eso. Y el que no entienda esa parte, les recomiendo que al menos por un mes, esté leyendo y meditando intensamente en el Salmo 119. El Salmo 119, la Teilá 119, le va a permitir comprender la verdadera dimensión de la Torah. Y la verdadera dimensión de la Torah es práctica. Es práctica. ¿Qué haces? ¿Qué haces con el mandamiento? ¿Qué haces con el juicio? ¿Qué haces con el decreto? ¿Qué haces con lo que está ahí en la Torah? ¿Qué cambios produce en ti y estás cumpliendo o no? Esa es la verdadera esencia de la Torah, no el conocimiento. Y cuando hace alguien la Torah, viene algo que se llama Jajma, que es una sabiduría que no es accesible por el estudio únicamente, por el estudio separado o divorciado de la práctica. No es accesible la verdadera Jajma. Puedes vender otra cosa como Jajma, pero no es verdadera Jajma. Entonces, pues eso es el enfoque que siempre queremos darle a la Torah, a la lectura es, y esto cómo lo aterrizo en mi vida. Esto cómo lo llevo, cómo impacta mi día a día, cómo, en qué áreas de mi vida, en qué cosas voy a cambiar acorde a lo que he aprendido este día. Si nada más escuchamos, si nada más estudiamos, pero nuestras acciones no representan algo que refleje, algo que acredite nuestra muná, lo que de verdad creemos en la palabra, pues es cosa vana, es cosa vacía, ¿no? Es cosa vana. Ya hemos dicho muchas veces, lo dice Jacob, medio hermano de Yeshua, al que le pusieron Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué quiere decir?
que el que dice que tiene fe, pero sus obras no coinciden con lo que dice creer, vaya, pues es una creencia, ¿no? Es una creencia nada más, que no tiene ningún impacto, ninguna validez. En el judaísmo no importa lo que creas, importa lo que haces. Por eso en el judaísmo una persona renegada, una persona aparentemente atea, una persona enojada con la religión, inclusive judía, enojado con los rabinos, enojado con su propia cultura, y ha habido muchos, pero que en un momento de crisis reacciona con acciones de defender al pueblo de Israel, que en situaciones difíciles exclama el Shema Israel, que en situaciones difíciles eleva sus ojos al cielo y entre la incredulidad y todo lanza una pequeña, un pequeño grito de petición, de ayuda, hasta a veces hasta un poco como reclamo, pues a veces esa persona ahí ya demostró su emuná. Ahí puede tener más emuná que aquel que aparentemente siempre siguió las fiestas, siempre siguió los mandamientos, siempre siguió todo, pero en un momento de crisis se desmoronó y dejó de creer y puso en duda al Creador, puso en duda todo. Bueno, pues acá lo que importa es lo que haces, no lo que dices, no lo que expresas con tus labios si no están acompañados de obras. Bien, entonces en ese sentido retomamos lo de ayer. Ayer decíamos que está escrito que la menorá era de una sola pieza de oro batido. De una sola pieza. Y el reto que es para nosotros, al igual que la menorá, también que nosotros seamos de una sola pieza. Y que nuestra luz sea de una sola fuente. Que nuestra luz venga de la Torá. De un aceite puro. De un aceite puro, limpio, no mezclado. No mezclado con otras enseñanzas. No mezclado con otras culturas. No mezclado con nuestras propias interpretaciones que las ajustamos para poder vivir acorde a lo que a la comodidad con la que pretendemos vivir, ¿no? Sino un aceite que viene de ser machacado, de ser exprimido, para que lo más puro de nosotros salga, para que lo más limpio de nosotros sea lo que encienda, y tenga esa luz, que sea un aceite puro. En una menorá de una sola pieza. Y qué difícil es ser de una sola pieza cuando el mismo Creador ha establecido que nuestro propio aparato psíquico tenga tres instancias, tenga tres divisiones, tenga tres compartimentos, vamos a decirlo así. Y que aparte, uno de esos compartimentos, como lo es el yo, además, tenga escisión. Pues, híjole, ahí entendemos un poquito cómo el Creador, lo que hemos dicho siempre, no nos envía a este mundo para ser perfectos. Así es que la primera cosa, para empezar a reparar y empezar a hacer un ejad, la primera cosa que tienes que aceptar es tu propia escisión. Tu propia situación al día de hoy, tal como estás hoy, tienes que aceptarla, tienes que aceptar que viene Adonai. Desde acá los estudios psicológicos se enseña, e inclusive en psicología se llega a entender la necesidad de las experiencias buenas y las experiencias malas.
la necesidad de estar, la necesidad del aparato psíquico tal y como funciona, la necesidad de inclusive la escisión, que hasta cierto momento, hasta cierto lugar, hasta cierto, tiene que existir. Porque está así, porque hemos venido a vivir en un sistema, en un universo que está así. Venimos a vivir en un sistema que ha sido escindido, ha sido roto, en donde, pudiendo haberlo creado Elohim de pura luz, introdujo en él la oscuridad. Ese es el universo. Entonces, la primera parte donde uno tiene que construir es aceptar el dolor, la enfermedad, el hambre, toda la parte que puedas relacionar con lo oscuro, como algo que ha sido de parte de Adonai. Y en ese mismo sentido tienes que entender que a tu interior ha llegado lo que ha llegado porque Elohim ha elegido la mezcla con la que Daniel, con la que Vicky, con la que Holly, con la que Nati, con la que cada uno de nosotros, Abraham, Sara, Noemí, todos, Débora, ya, bueno, no voy a mencionar a todos, no, pero todos, para cada uno Elohim ha diseñado la mezcla de lo que conforma tu personalidad, y en esa mezcla, él ha, las circunstancias que han llevado a tu interior, por decirlo de alguna manera, te han roto en el interior y ha entrado, por decirlo de alguna manera, hay espacios de oscuridad, pues vienen del Creador. Vienen del Creador. Muchas de ellas sucedieron cuando eras un bebé, o eras un infante, o inclusive hasta en la adolescencia. En momentos en los que no estabas maduro, a veces físicamente, a veces emocionalmente, a veces espiritualmente, o a veces en combinación, o todas juntas, no estabas maduro y no estabas preparado para enfrentar retos y situaciones que te llegaron a la vida y que son las que te hicieron como eres, son las que sellaron en tu interior pasiones, dolor, resentimiento, deseos impuros, son las que sellaron formas negativas de reaccionar, situaciones de tristeza, inclinaciones a depresiones. Sucedieron en momentos en los que puedes alegar que no eres culpable. Puedes alegar que tú no querías eso. Puedes alegar y puedes pensar, yo no elegí esto. ¿Por qué tengo que cargar con esto? Y puedes enojarte y puedes aceptar, y a partir de ahí, ese es el primer gran reto. A partir de ahí puedes aceptarlo con alegría y con agradecimiento. Ponle que no con alegría al principio, pero empezar a agradecer, aunque no lo sientas. Y empezar a aceptar que este es el mundo que el Creador ha hecho. Este es el universo que el Creador ha hecho. Y tanto externa como internamente, el Creador lo ha diseñado de esa manera. De esa manera está diseñado. Tienes que hacer, ya hemos venido diciendo últimamente, tienes que aceptar que esto es tal cual la realidad. Que el mundo perfecto, las fantasías del solo placer, las fantasías del día en que todo se va a arreglar, es un infantilismo, Es un infantilismo. Hay gente que llega a la religión, a la búsqueda del Creador, con esa mentalidad infantil. Viene con el todopoderoso Creador, el dueño de todas las cosas, para que me arregle los problemas y ya no sufrir. Pues el judaísmo no es tu lugar, entonces. No es el judaísmo, y te voy a ser sincero, no existe. No existe. Lo único que hacen algunos que entran a alguna religión, y que claro, pues hay periodos de tiempo más llevadero que pueden permitir que de alguna manera te niegues a la realidad y no quieras ver lo que realmente está pasando.
Y ese es el éxito de algunas religiones, por cierto, ¿eh? Hay algunas religiones que te lo dan, te lo manejan eso ya, o sea, que tienen, por decirlo así, ya esa sabiduría. Y llegas a esa religión, estaba escuchando una vez, no me acuerdo de qué religión era una persona. Y así, de eso hablaba, una religión asiática, oriental, hablaba de eso, ¿no? De la aceptación de ese mundo, de donde todo esto existe, y la aceptación de que pues igual internamente lo tenías que vivir y que si no podías hacer las paces con esos, pues nunca ibas a encontrar la felicidad, nunca ibas a encontrar el equilibrio, nunca ibas a poder encontrar, ¿no? Entonces, el primer paso para empezar a ser ejad es aceptar la división, es aceptar la realidad, es aceptar este mundo de apariencia de dualidad. Cuando tú lo aceptas así, entonces empieza la integración. Empiezas a integrar, el dolor a tu existencia como algo que puede ser y es beneficioso si lo sabes asimilar. Puedes asimilar tus momentos más tristes y más angustiantes, ¿sí? Como algo que tenía que ser así, y que puede aportar para tu crecimiento. Y entonces, cuando ya lo ves así, pues ya empiezas a salir del modo víctima activado, empiezas a salir del modo sufrimiento perpetuo, empiezas a salir del modo fracaso, empiezas a salir del modo resentimiento y empiezas a encontrarle sentido a la existencia, porque te das cuenta que al final de cuentas no estás viviendo algo malo como tal en sí, sino que lo malo que has estado viviendo no lo hemos sabido asimilar, no lo hemos superado. Y bueno, para cada uno de nosotros hay bastantes indicios, al menos puedo hablar por los que estamos acá, siempre lo digo así. Para los que estamos acá hay bastantes indicios de que para nosotros, al menos, no es la historia del paro. No es la historia de personas de las que la escritura sí dice que existen. Personas que vienen y que no hay mucho que hacer por ellos, que prácticamente su destino está sellado y, y se nota en sus acciones, se nota en lo que están haciendo. Pero todos los que estamos acá hemos tenido una evolución, sin falta. Todos hemos, desde el momento en que el Creador nos acerca a la Torah, a la instrucción, a la enseñanza, ya es un indicio demasiado fuerte de que el plan para ti no es ese. Aunque tu historia sea muy fuerte en el pasado, lo que el Creador quiere o está apartando para ti, lo que está pensando para ti, es para bien, aún en esos momentos. Así es que ese es el primer paso que tienen que dar. El primer paso que tienen que dar es ir a las profundidades y ver si por ahí no se ha integrado correctamente algo en la historia personal e integrarlo adecuadamente. De una manera en que no produzca ya frutos perversos, de una manera en que ya no produzca frutos de emociones adversas, de una manera en la que ya, porque bueno, si alguien lo integra, ¿cuándo lo integra mal? Cuando se justifica y dice, pues así me hizo el Creador, y entonces se justifica en lo que hace, se justifica en lo que piensa, cuando le sirve para afianzarse en el camino del mal, obviamente no lo está integrando bien, lo está integrando para mal, lo está integrando para irse chueco. No puede ser, es una integración que el Creador apoye. Y después de integrarlo, ¿qué tiene que hacer? Por lo que estábamos diciendo al principio, tiene que empezar a agarrar, a hacer de la Torah un manual de vida. Tiene que hacer un manual de vida, un manual que impacte todo. Y ya hemos venido diciendo desde hace meses, sobre todo aspectos mentales, sobre todo aspectos emocionales, sobre todo aspectos ideológicos. Estructurar hábitos, ahí está gran parte de la clave. Entender
e integrar todo de manera que ya no sea, que todo sea, tenga un acto espiritual, un acto de bondad. Decía, yo no lo oí en este contexto para explicar esto, pero lo voy a decir así. Había un rabino que siempre que terminaba su clase, él salía y sus alumnos pues lo seguían, querían seguirlo oyendo, y mientras que caminaba, pues ahí iban haciéndoles preguntas y él seguía enseñando, pero llegaba un momento en que decía, bueno, hasta aquí me pueden acompañar. Tengo que ir a hacer una obra de bondad yo solo. Y el rabino siempre hacía lo mismo todos los días. Y cada día era la misma. Bueno, hasta aquí me pueden acompañar, no me pueden acompañar y no me sigan. Tengo que ir a hacer una obra de bondad. Pero pues un día le ganó la curiosidad a un alumno y sí lo siguió. Siguió al rabino, y ¿cuál es su sorpresa? Que el rabino va y se mete a un sauna. Y se relaja y se mete en el sauna y dice, caray, ¿será que cambió de idea? ¿Será que iba a hacer el acto de bondad y le revelaron que no lo iba a hacer? ¿Qué pasó? Bueno, pues lo volvió a seguir. Lo volvió a darle seguimiento. Permítame, me estresa que esté sonando el celular. Voy a quitar el volumen. Entonces, lo hizo así y se dio cuenta que eso era. Así es que el alumno, con mucha pena, con mucho respeto, le dice, rabino, ¿por qué nos ha engañado? ¿Por qué nos dice cada día que va a hacer un acto de bondad y lo que usted hace es ir o sea, él lo miraba como un acto placentero, ¿no? Como un acto que sí lo es, obviamente. Como un acto, vamos a decirlo así, no miraba en eso un acto espiritual, vamos, menos un acto de bondad. Un acto de bondad, pues él pensaba que iba a darle una comida a un pobre, que iba a ir a un enfermo, que iba a ir a visitar a un adolorido, que algo iba a hacer en favor de otro, pero era para él. Se mira más como un acto de autosatisfacción, ¿no? Y el rabino le dice, es que dice, con la primera persona con la que tengo que tener bondad es conmigo mismo. Ama a tu prójimo, ya hemos hablado, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, pues ¿cómo vas a amar al prójimo? Si no cuidas de ti mismo, ¿cómo vas a cuidar al prójimo? Si alguien, créanme que si alguien no se respeta su cuerpo, no respeta sus horas de sueño, no respeta sus alimentos, no respeta el cuidado que se debe tener a sí mismo, créanme, sin demeritar sus actos de bondad, créame que el acto de bondad que hace no es tan puro, porque ahí también se refleja. Ahí también se reflejan los actos de bondad que él produzca, va mezclado, va la mezcla. Y así como él no se ama completamente a sí mismo, todos sus actos de bondad llevan contaminación, por decirlo de una manera. Pero si una persona se ama a sí mismo, si una persona correctamente, entonces va a tener mejor cuidado del otro. Vamos a decirlo así, lo voy a poner con un ejemplo muy burdo, ¿no? Una persona que no se ama a sí mismo, que no se alimenta correctamente, que no se alimenta que no se ama tan suficientemente como para cuidar su cuerpo a partir de la alimentación, va a sentir compasión por personas que le pidan algo de alimentación que no es buena, y como él, o sea, no va a sentir ningún problema, por ejemplo, con proporcionar alimentos azucarados, cosas que hagan daño, vamos, porque no se tiene compasión por su cuerpo. ¿Cómo va a tener compasión por el cuerpo de los demás? Por decirlo así, un ejemplo burdo, ¿no? No, pero una persona que se ama a sí mismo, puede venir una persona y decirle que quiere una coca, y el otro decir, no, pues es que yo no me voy a tomar una coca para mí porque me va a hacer daño a mi cuerpo, no se lo voy a dar a él. Entonces, va a tener mejores decisiones a la hora de ayudar a otro.
Pero no era el tema ese, me fui por ahí. A lo que yo iba es que, como el rabino, fíjense bien, como un acto que en principio puede ser un acto de autosatisfacción, como es el tomar un baño relajante y con hierbas, imagínate, ¿no? Tener un jacuzzi y que le eches hierbas aromáticas y que pongas un sonido bien sabrosón acá, una música que te relaje y te metas ahí, te quedes una hora ahí en un estado de placer corporal. Obviamente, ese acto muy difícilmente alguien lo puede hacer con un toque espiritual, con un sentido espiritual, como un acto de ahabá hacia uno mismo y de crecimiento espiritual. El reto que tendrías, ¿no? El reto que tendrías para convertir en un acto que de principio es autosatisfacción y autoplacer y en parte puede ser hasta visto como una pérdida de tiempo, ¿cómo convertirla en un acto espiritual elevado? Qué complicado, ¿no? Entonces, ese es el punto. Cuando integras este mundo, el que odia lavar la loza a lo mejor termina amando lavar la loza. Le encuentra el sentido espiritual a lavar la loza, un acto tan, ¿qué pudiéramos decir? Tan mundano, tan físico, al que aborrece trapear, el que aborrece, el que se levanta con flojera todo el día y se sienta en el sillón y es pura pérdida de tiempo, va a ver lo malo que puede ser ese momento, lo increíblemente mal que es a veces perder el tiempo, pero curiosamente va a poder ser otros actos más sencillos, como un simplemente cortarse las uñas, como un simple, o sea, va a poder encontrar la espiritualidad hasta los actos más mundanos y se va a dar cuenta que no es necesario que en el mundo tal y como está diseñado, en el que te tienes que levantar y te tienes que hacer desayuno, en el que te tienes que meter y duchar, en el que tienes que ir al servicio a hacer tus necesidades, en el que tienes que cuidar tu aspecto personal de peinarte y todo eso, la persona que esté conectado, que logre integrar el mundo, va a darse cuenta que ese mundo físico también es espiritual y va a encontrar el sentido, se va a integrar. Y es por eso que acá la escritura se ocupa en la cuestión de Israel de regular cosas para ser un pueblo espiritualmente fuerte, para ser un pueblo mentalmente fuerte, se dedica a estructurarle la mente con hábitos, ya lo hemos venido repitiendo, pero lo queremos decir otra vez. Con hábitos de dónde te toca estar, quién es tu líder, cuál es tu función, bajo qué estandarte obedeces, que toca una trompeta y haces esto, que la nube hace esto y tú haces esto otro, que todos los días hay una hora para recoger el maná, que todos los días hay un ritmo y hay una secuencia y hay una estructura y hay hábitos para crear en ti una estructura, para que seas sejal, para que te conviertas en una persona con un sentido a través de los actos diarios de comer, a través de los actos diarios de descansar, a través de los actos diarios de hacer el aseo, a través de los actos diarios de tener sentido en tu casa. Todo empieza a tener un sentido, hasta lo más mundano y hasta lo más pequeño empieza a tener un porqué y un para qué. Lo que eliges para colgar en el cuarto, lo que eliges para que te acompañe en el llavero, lo que eliges para ponerte la ropa, los colores, todo empieza a tener un significado. Todo empieza a tener un significado que le da un sentido a tu personalidad, a ti como persona, quién eres, a dónde vas. Entonces, ahí es donde nos empezamos a cuestionar, deberíamos de cuestionarnos la razón de la que hacemos las cosas, la razón por las que nos levantamos, la razón que hay detrás de cada acto, por más pequeño que sea. El creador, después de decir eso, empieza a hablar otra vez de esos acomodos, empieza a hablar de cómo, de consagrar los Leviim, nos empieza a hacer ver que tenemos que respetar cómo algunas personas tienen alguna
función, otras personas tienen otras. Los Levín son para acá, los Kohanim son para acá, la tribu de él para acá, la familia que a ti se encarga de esto, y toda una función. Toda una función. Y yo te invito a ti para que de alguna manera, pues, te empieces a preguntar, empieces a cuestionarte acerca de si ya eres Ejad, acerca de si tiene sentido tu vida, acerca de si tiene estructura, acerca de si tiene, de quién eres, y no busques, no fantasees, perdón, si no te queda claro ahorita, comienza desde abajo, comienza a aceptar ahorita lo que eres, inclusive la indefinición que pueda haber ahorita en ti acerca de quién eres. Y también acepta empezar a estructurar tu día a día. Empieza a darle sentido, empieza a tener un orden, empieza a tener un ceder, empieza a revisar las motivaciones que te hacen hasta los momentos. Ya lo decía ahorita el rabino, supo hacer de algo tan ocioso algo espiritual, supo conectarlo con algo espiritual, una manera de amarse. Claro, alguien puede engañar, se puede engañar a sí mismo y agarrarse de ahí y volverse un ocioso y decir que está haciendo algo espiritual como aquel rabino, ¿no? Pues nada, no, y ahí ya cada quien se encarga de si tuerce esto que acabo de decir o no, o lo entiende de la manera correcta. Entonces, empieza a darle sentido a lo más pequeño, empieza a aceptar el mundo, el día a día, tal y con lo que tiene, tal y con lo que lo elegiste. Si tienes mascotas, empieza a ser cuidadoso con tu mascota también, pero darle sentido, ya lo decía, darle el lugar que merece esa mascota y no le des un lugar que no corresponde para que no te afecte en tu alma. Darle lugar a cada cosa que tienes que hacer día a día. Pregúntate por qué odias, si alguien odia lavar la loza, pregúntatelo. ¿Qué sentido? Si no te gusta trapear, si no te gusta esto, si no te gusta aquello otro, ¿qué te enfada en el día a día? Pues dale sentido a eso para que ya no te enfades. Supéralo, intégralo, integra tu día a día. Encuéntrale una solución para que todo lo que vivas, lo vivas con alegría, con aceptación, con comprensión, con entendimiento. Dale sentido a todo. Empieza a estructurar tu día a día. Vuélvete Ejad. Bájate de fantasías. Korach fantaseó mucho, no le fue bien. Bájate de fantasías y acepta el mundo en el que ahora estás. Acepta lo que eres hoy y a partir de ahí construye a partir de las herramientas que están a tu alrededor. Construye a partir de las cosas que están a tu alcance ahora mismo. Construye a partir de lo que hoy puedes hacer. Si ya un día, el día de mañana, es muy probable que tu fin, tu meta, cuando llegues allá varios años después, claro, estés en una situación muy diferente a la de hoy y quizás aquello que deseabas sí era. Tenías ganas de una empresa, pero por ahorita a lo mejor tienes que trabajar tienes que ser empleado. Bueno, si tú te vas estructurando y si tú vas a ir a una empresa, bueno, a lo mejor sí, a los años. Pero si te quedas soñando con construir la empresa y no te conectas con la actualidad y te quedas nada más en la fantasía donde quieras llegar, pues vas a perder el tiempo y no vas a construir el camino para llegar a la empresa. Haz lo que tienes que hacer hoy, lo que tienes a tu alrededor. Israel quería ser nación, por eso se salió de Misraim, por eso clamaba, pero había que esperar, había que construirse primero, había que vivir primero en el desierto, no ser nación, no tener tierra, no tener patria, ser extranjero, había que ser primero un errante en el desierto, construirse primero y posteriormente llegar y tomar un pedazo de tierra. Entonces, ¿qué pasa si Israel nomás se queda ahí en Misraim o en el desierto y solo diciendo, yo quiero ser nación, yo quiero esto,
y soñando con el futuro, pero no hace lo que le toca actuar en el momento, pues el Creador no lo deja entrar nunca, ¿no? Si los 40 años no hubieran sido suficientes, pues le hubiera echado otros 80 y otros 120 y ahora 200 y a lo mejor pues Israel nunca llega a la tierra hasta que hizo lo que tenía que hacer, hasta que se cumplió lo que tenía. Ya había un esquema para él. Entonces, vivamos el esquema que el Creador tenga para nosotros, a partir de lo que somos hoy. A partir de lo que somos hoy, vivamos el esquema que el Creador tiene para nosotros. Conéctate, intégrate, no te duelas por fantasías. Es que yo quería, es que me hubiera gustado, es que yo, lo que eres hoy es parte del plan de Elohim. Estas son las circunstancias que tienes hoy, estas son las oportunidades que tienes hoy, estas son las experiencias que tienes hoy, son las adecuadas para ti, eso lo debes de entender, son lo que Elohim tiene preparado para ti. Ahora comienza a estructurarte a partir de ahí para que te hagas de una sola pieza, a partir de los actos más sencillos, como tener un ceder al levantarte, tener un ceder para acostarte, tener un ceder. Claro, ojo, ya lo he dicho, no se trata de ser un obsesivo compulsivo, sino un ceder que obviamente que puede ser flexible porque no siempre va a salir las cosas como uno quiera. Pero, bueno, pues hay que tener una esencia. Shabbat Shalom.